generación, la historia de la generación que para nosotros encabeza el presidente Enrique Peña Nieto no tiene nada que ver con ella. Yo les pido a mis compañeras y compañeros senadores, a todos por igual, con el mismo respeto, que disculpen mis imperfecciones y seguramente mis errores como ser humano. En ningún momento he querido ni faltar a la ley, ni faltarle al respeto a ninguno de ustedes. No pensaba subir a la tribuna, pero en memoria de mi padre, que no está aquí para defenderse, aunque no lo necesite, estaba obligado a hacerlo. Por su atención, muchas gracias. Por alusiones. Tengo una alusión pendiente y dos alusiones de este orador. Permítame, senador Barbosa. Sí. Voy a desahogar las dos inmediatas para cerrar con la alusión personal del senador Lozano, si me lo permite el senador Lozano, por favor. Desahogo. Bueno, habrá discursos de cierre de este proceso legislativo. Sin duda que hoy, en el último día, se tendrían que haber acumulado, como ya ocurrió, emociones, tensión, nerviosismo, presiones de más de un mes de debate interno, de debate en el Senado y en los órganos del Senado. Primero, senador Penchina, lleve usted para su familia, para usted, para todos los seres queridos que conforman la rama de su señor padre, una disculpa del grupo parlamentario del PRD. Por las referencias hechas en el calor de los discursos. Lleve usted. Y que se aplique la solicitud del senador Benjamín Robles de que se retire del diario de los debates lo dicho, solamente lo dicho estrictamente en relación a su señor padre, que por cierto cuando falleció tuve comunicación con usted para expresarle el sentido pésame mío y de mi grupo parlamentario. Segundo, sí ha sido usted un violentador de la ley, sí lo ha sido. Usted no existió en el proceso, por cierto. No, no es cierto. También es un violentador de la ley. También. Ya ven cómo quieren, se pelean la paternidad de esta horrorosa reforma. Hay una disputa por la paternidad. Pero llegamos a más de 2 meses del arranque del proceso legislativo por violentar la norma. Si en comisiones se hubiera desahogado el proceso en términos de reglamento, lo hubiéramos hecho en 2 semanas. El deseo de imponer un modelo que permitiera el acomodamiento entre el PRI y el PAN en lo que se refiere a sus acuerdos llevó a eso. El tiempo para la discusión en lo general sin votar en lo general. El tiempo para la discusión en lo particular sin votar en lo particular y después un periodo de 48 horas de votación. Pero se debió a que no estaban acomodados en todos los contenidos y en todos los acuerdos más allá de los contenidos legislativos. De eso se dio testimonio, senador Penchina, y la resolución que emitió la mesa directiva, la cual acatamos y de la cual no estuvimos de acuerdo y por escrito lo presentamos a la mesa directiva, también da cuenta de nuestra posición. Ya estamos en este momento, reconduzcamos el debate, reconduzcamos los términos de los contenidos. El Senado ha acreditado que en él se puede debatir, que los debates son intensos, que somos políticos profesionales
y que asimilamos los raspones que podemos tener durante el desahogo de este periodo político. Así somos. Venimos de la batalla política. Panistas, priistas, perredistas, petistas, del verde ecologista. ¿Quién no ha tenido un raspón en la batalla política? Así es que, de verdad, reconduzcamos al debate, reconduzcamos la lucha de ideas sobre los contenidos y no hagamos de esto un gran alarde, porque creo que estamos haciendo lo correcto, que es debatir en el Senado de la República. De verdad, para todos el respeto del grupo parlamentario del PRD, para todas y todos, y para mí el respeto igual para todos y en especial a las 22, las y los mujeres y hombres senadores de mi grupo parlamentario. Con mucho cariño a ustedes, con mucho orgullo y con mucha honra. Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett para alusiones personales y después el senador Lozano para el mismo efecto. Sonido en el escaño el senador Bartlett. A mí me parece que la oportunidad que el presidente le da a Penchina y que podemos aceptar porque está defendiendo a su padre, y está bien, pero que llegue ahí y abuse y se pone a repetir todavía las injurias y las mentiras, eso sí no se puede aceptar, señor presidente. El señor Penchina está enojado porque durante todas estas discusiones que hemos tenido lo hemos puesto en su lugar, porque la verdad, y yo se lo digo ahorita a Emilio Gamboa, no es un presidente que pueda conducir un proceso con elegancia y con posibilidades de que avance. Entonces está enojado y viene aquí ahora, cuando viene a pedir una disculpa y a exigir pruebas porque su padre es inocente, cosa que yo le creo, ahora se lanza a atacarme a mí abusivamente. Es realmente un hombre que no tiene realmente una estructura y se vuelve loquito subiendo ahí a insultarme a mí. Yo le diría a él que miente, que no puede entrar a Estados Unidos y que todas las cosas que digo es un mentiroso, ¿verdad? Es un hombre que no tiene ninguna dignidad en cuanto al favor que se le estaba haciendo, no tenía por qué subir a la tribuna, ¿verdad? Entonces es un mentiroso, es un hombre que no resiste la crítica política que se le ha mandado y ha venido aquí a insultar. No tiene, como él dice, traigan una prueba de los robos míos o lo que sea, o de mi padre. Yo le diría, traiga usted una prueba, señor Penchina, y por favor, cuando le den la oportunidad de hablar de su padre, no se meta usted otra vez al lío que provocaría que yo le contestara que no lo voy a hacer porque no merece usted la pena, mentiroso y abusivo. Muchas gracias. Senador Lozano, por favor. Gracias, presidente. Me refiero a las alusiones que hizo el senador Bartlett sobre mi persona. Dijo ese senador poblano que no tiene derecho a estar aquí. Yo le voy a decir por qué sí tengo derecho a estar aquí. Primero, porque le gané a usted por más de 30,000 votos en Puebla en las elecciones del 2012. Habiendo sido usted gobernador del estado de Puebla, por cierto, gracias al favor que le dio el presidente Salinas de Gortari, que hoy reniega, y usted llegó al Senado de la República como senador plurinominal por el Partido del Trabajo. Esa es su realidad. Segundo, por bocón lo tuve que demandar en Puebla por daño moral y le gané. Sentencia que usted no ha cumplido. Le gané por 1,000 salarios mínimos, el equivalente a 63,770 pesos que usted no ha pagado.
Además es mala paga. Además de hablador es mala paga. ¿Sí? Y tercero, no puedo más que manifestar mi solidaridad con David Penchina. Eres un caballero y eres un gran colega. Es cuanto, secretario. Les informo que se ha agotado el tiempo asignado para la discusión en lo general del dictamen. Las exposiciones de los oradores que quedaron pendientes se integrarán también en el diario de los debates. Con fundamento en el artículo 200 del reglamento se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones. Solicito a la Secretaría de Lectura al registro de artículos reservados. Doy lectura a los artículos reservados. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 2, 5, 17, 19, 21, 21 bis, 40, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96 y disposición sexta transitoria. De la senadora Lorena Cuellar Cisneros, 94 y 96. Del senador Isidro Pedraza Chávez, 96. De la Ley General de Deuda Pública, del senador Isidro Pedraza Chávez, artículo 1. Del régimen transitorio del decreto, diversos senadores del Grupo Parlamentario del PRD, transitorios tercero, cuarto y sexto, adición de 3 transitorios, séptimo, octavo y noveno, del senador Isidro Pedraza Chávez, transitorios tercero, cuarto, adición de un nuevo quinto, del senador David Monreal Ávila, transitorios tercero y cuarto, del senador Raúl Gracia Guzmán, transitorios tercero y cuarto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos. Se solicita la apertura del tablero electrónico para llevar a cabo la votación en lo general y los artículos no reservados en esta discusión que se ha desarrollado en las instalaciones del Senado de la República como parte de todo este proceso de análisis, de revisión, de discusión en torno a las diversas leyes secundarias, reglamentarias, a la reforma constitucional en materia energética. Hemos escuchado las posiciones, los planteamientos a favor y en contra, después del proceso en donde se hizo en primera instancia la fundamentación de la presentación del dictamen. Posteriormente se presentaron diversas mociones suspensivas, precisamente por parte de los legisladores, de los grupos parlamentarios, de la Revolución Democrática del Partido del Trabajo, para posteriormente dar paso a lo que fue el posicionamiento de cada uno de los grupos parlamentarios, continuando con la participación a favor y en contra de la propuesta. Esto es lo que ha ocurrido a lo largo de estas horas aquí en el Senado de la República, como parte, por supuesto, de esta discusión amplia que se ha dado en el Congreso de la Unión, desde que el presidente de la República enviara al Congreso de nuestro país las diversas iniciativas que contenían las denominadas reformas a las leyes secundarias, la creación de nuevas disposiciones en materia energética. Se plantea también el día de hoy el tema que
continúa precisamente con el desahogo de todas las leyes que han estado enlazadas precisamente desde que se presentara de manera inicial el planteamiento por parte del Ejecutivo precisamente de la importancia, hablando precisamente de la importancia de presentar una reforma amplia en materia energética en nuestro país. ¿Qué aspectos se señalan? ¿Cuál es el contenido de los temas que se han discutido el día de hoy aquí en el Senado de la República? Usted ha tenido la oportunidad de hacer un seguimiento de la posición clara de los grupos parlamentarios en relación con este tema. Se establece, ante todo, la creación de un régimen de los ingresos que recibirá el Estado mexicano, derivados de las actividades de la explotación, de la exploración y de la extracción de hidrocarburos que se realicen a través de las asignaciones a empresas productivas pertenecientes al Estado o mediante contratos celebrados entre el Estado y particulares o empresas productivas también del Estado mexicano. Se habla específicamente de la regulación de las contraprestaciones que deberán cubrirse a los contratistas, precisando la forma para su determinación, así como la manera en que se deberá realizar la administración y la supervisión de los aspectos financieros de los contratos y las obligaciones en materia de transparencia, de rendición de cuentas respecto a los ingresos percibidos por la actividad petrolera. Otro aspecto que también se ha planteado y que por supuesto despertó el debate el día de hoy en el Senado de la República tiene que ver específicamente con el establecimiento con la organización y funcionamiento del Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que tiene a su cargo, por mandato constitucional, la administración de los ingresos que perciba el Estado derivado de la explotación de hidrocarburos, propiedad de la nación. Corresponde posteriormente al trabajo realizado de manera inicial por parte de los diputados federales en relación con el objetivo central de estas propuestas enviadas por el Ejecutivo. La Cámara de Diputados llevó a cabo el análisis correspondiente a dicha iniciativa, se desahogó el proceso legislativo en el recinto legislativo de San Lázaro, se envió la minuta al Senado de la República, se llevó a cabo también el proceso de análisis al interior de las comisiones ordinarias respectivas y se citó precisamente para reanudar los trabajos de la sesión extraordinaria en este salón de sesiones. Le hemos presentado a lo largo de estos días, de esta semana, lo ocurrido en el Senado de la República en relación con las minutas enviadas por la Cámara de Diputados. El día de hoy se está presentando lo que es el último de los dictámenes en relación con este tema. 27 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y la Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. De acuerdo al método acordado por la mesa directiva para este dictamen, la discusión en lo particular se realizará de conformidad con lo establecido en el numeral 3, agrupando de manera temática en 3 rubros diversos artículos para su presentación. Los temas son autonomía sindical y derechos de los trabajadores, utilización de los ingresos petroleros, política de subsidios de tarifas eléctricas. En caso de admitirse a discusión las propuestas de modificación, se abrirá una ronda de hasta 3 oradores en pro y 3 en contra. Agotada la discusión, consultaremos si se aceptan las modificaciones propuestas y se declara la situación de los artículos en los términos del dictamen o modificados por las propuestas aceptadas en su caso. Al concluir la discusión de los artículos reservados, realizaremos las votaciones nominales que se acuerdan conforme a las solicitudes para separar determinados artículos. En consecuencia, iniciamos la discusión de los artículos del tema autonomía sindical y derechos de los trabajadores. Solicito a la Secretaría de lectura los artículos que se consideran de dicho tema.
Los artículos del primer tema son los transitorios tercero y cuarto del proyecto de decreto. ¿Es cuánto, señor presidente? Para presentar el tema, tiene el uso de la tribuna la senadora Alejandra Barrales Magdalena. Y invito a las senadoras y senadores en este debate, en lo particular en los tres temas, conducirnos con respetos uno con respecto a los otros. Evitemos los adjetivos y reconduzcamos el debate, por favor. Gracias, senadora. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores, vengo a hablar de estas reservas que estamos planteando y a dirigirme, a remitirme específicamente al debate de fondo que nos ocupa el día de hoy. Una de las modificaciones más trascendentes que la Cámara de Diputados precisamente imprimió a las iniciativas que recientemente enviara el Ejecutivo, las encontramos precisamente en los artículos transitorios tercero y cuarto de la Ley General de Deuda Pública, en los cuales se busca establecer la posibilidad de que el gobierno asuma una proporción de los pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Esto a cambio de que las empresas negocien con sus trabajadores una disminución de los derechos, de sus derechos contenidos en los contratos colectivos, así como el tránsito de Pemex al esquema pensionario individualizado del ahorro para el retiro. Por ello es importante, es necesario aclarar que cuando hablamos de pasivos laborales nos estamos refiriendo a los derechos de miles de trabajadores, un derecho que actualmente tienen a un retiro digno, a una pensión justa, así como a tener garantizados todos estos esquemas de pensiones que son derechos ya ganados, derechos ya conquistados y que actualmente están en su marco jurídico contractual. Al respecto quiero compartirles un dato ilustrativo, muy ilustrativo sobre este esquema. Para poner esto en perspectiva, por ejemplo, debemos tener presentes algunos datos recientes de ingresos de la paraestatal. En 2013 en Pemex sus ingresos fueron de casi 1.9 billones de pesos, según los datos que aquí han referido algunas compañeras, compañeros que han hecho uso de esta tribuna. Tenemos que hablar del balance operativo, es decir, los ingresos menos gastos de operación, un concepto cercano al de la renta petrolera. Este fue de 1.3 billones de pesos. Los impuestos, derechos y aprovechamientos que pagó Pemex en 2013 fueron de poco más de 1 billón de pesos. Este es el pago esto nos lleva también a revisar que en contraste el pago por pensiones de Pemex en 2013 fue de 0.035 billones de pesos, es decir, solo el 1.9% de todos los ingresos de los que acabamos de dar cuenta. Tenemos que comparar esto, o comparado esto con el 54% de los ingresos que pagó Pemex por impuestos varios al gobierno federal. El pago anual de pensiones es en todo caso pues un porcentaje relativamente menor al de la renta petrolera, es inferior al 3%. ¿Cuánto se puede realmente ahorrar Pemex mediante una renegociación de contrato colectivo como la que aquí se está planteando en las propuestas de esta iniciativa? Suponiendo de manera exagerada que sea esta negociación una cuarta parte del monto total de ingresos, de ganancias de Pemex, esto hubiera representado en el 2013 alrededor del 0.45% de sus ingresos. Si el gobierno absorbiera un monto equivalente, Pemex habría ahorrado menos del 1% de sus ingresos.
Esto no la va a hacer más competitiva. Algunos podrían decir que sí, pero esto se daría en todo caso de manera muy marginal. Ya lo hemos dicho aquí, la clave no está aquí, no está en desconocerle derechos y prestaciones a los trabajadores, la clave está precisamente en el régimen fiscal. Los derechos pensionarios de los trabajadores de Pemex no han sido los generadores de la corrupción de la que ya se ha dado cuenta aquí también en diferentes ejemplos en esta tribuna, ni mucho menos de los que se ha acusado en reiteradas ocasiones a la dirigencia sindical a lo largo de su historia. El contrato colectivo de trabajo, todos lo sabemos bien, es un estatuto con fuerza legal que nace de la libertad de negociación bilateral entre trabajadores y empresa. Es un principio que actualmente está protegido por nuestra Constitución, una fuerza legal que una vez establecida en un contrato, ningún legislador, ningún Congreso local, federal, ni mucho menos, tenemos la facultad de modificar desde estas instancias en detrimento de ninguno de los trabajadores. Evidentemente, en el PRD, en la izquierda, nuestra visión de Estado nos obliga a apoyar toda la defensa o todo aquello que tenga que ver con la defensa de las conquistas y de los derechos de los trabajadores. No podemos oponernos a que se les garantice el cumplimiento de sus derechos laborales y, por el contrario, nos manifestamos a favor. Lo que sí queremos separar, lo que sí queremos dejar en claro es que no estamos de acuerdo en la forma como se está planteando en esta iniciativa. Se ha criticado al máximo los derechos de los que gozan los trabajadores, por ejemplo, de Pemex. Se ha hablado y se ha puesto en duda la conveniencia de la edad de jubilación, que si esta es una edad muy temprana, que si se hacen acreedores o no a estos beneficios y toda una serie de críticas que se han hecho sin mayor conocimiento sobre estos temas. Por ello nos parece importante llamar la atención para establecer una diferencia obligada entre lo que son los derechos de los trabajadores y lo que en todo caso pueden ser los privilegios de las dirigencias o de las cúpulas sindicales y también de los directivos de alto nivel de esta empresa. Es de verdad lamentable, ya lo hemos dicho, que todo lo que se está generando al amparo de esta iniciativa sean solamente cuestiones con impacto negativo. Estamos entregando a manos privadas nuestra principal riqueza, estamos permitiendo el despojo de nuestras tierras para garantizar que los particulares puedan explotarlas y no conformes con esto, vemos en estas iniciativas la oportunidad también de pasar por encima de los derechos de los trabajadores al establecer condiciones para reducir al máximo sus derechos e incluso, en todo caso, facilitar sus despidos. Es decir, queremos convertir al secretario de Hacienda actual en un mal secretario de Trabajo, porque sería él a quien le estaríamos trasladando las facultades para que definiera, en todo caso, montos, condiciones en las que tendrían que estarse rigiendo, llevando a cabo, pues, el desarrollo de un grupo tan importante de trabajadores. Por ello nosotros el día de hoy estamos presentando estas reservas a la iniciativa. Estamos presentando en primer tiempo una reserva que busca aumentar la certeza en cuanto al monto de los pasivos que se están reconociendo. Estamos proponiendo que sea precisamente la Cámara de Diputados quien autorice el monto que será asumido por el Estado para el cumplimiento de estas obligaciones en beneficio de los trabajadores. Y estamos planteando también una segunda reserva en donde estamos proponiendo eliminar el condicionamiento que se está haciendo en esta iniciativa para garantizar que estos pasivos se puedan garantizar, se puedan materializar
se les está condicionando a la modificación del contrato colectivo de trabajo de los integrantes del sindicato de Pemex. Para nosotros esto es inadmisible, no tenemos facultades, no debemos pues adjudicarnos esas facultades como Congreso para poder modificar las condiciones laborales de los trabajadores desde nuestro ámbito, porque esto constituye una intromisión a la autonomía sindical, a la vida sindical y consecuentemente un atropello a los derechos de los trabajadores. Por ello nos oponemos de fondo a este planteamiento de los pasivos laborales y déjenme decirles, senadoras, senadores, sobre todo del PRI y del PAN, también del Partido Verde, cuando ustedes vienen a plantear aquí que el Estado se haga cargo de estos pasivos laborales, cosa que entendemos bien, no creo que nadie aquí tenga duda de qué significa o a qué origen pues tiene la creación de estos pasivos laborales. Nos parece importante el compartirles qué es lo que escuchamos desde la izquierda cuando ustedes nos hacen este planteamiento, pero sobre todo qué es lo que escuchan la mayoría de los mexicanos cuando los legisladores del PRI, del PAN y del Partido Verde vienen a plantear estos pasivos laborales. Ustedes lo que quieren decir o lo que nos quieren decir es que nos están pidiendo que les autoricemos de nueva cuenta miles de millones de pesos para usos varios, para usos distintos a los que aquí se están señalando cuando hablan de pasivos laborales y de los cuales simple y sencillamente no piensan rendir cuentas y que además nos piden que los paguemos todos los mexicanos. Eso es lo que ustedes nos quieren decir cuando nos plantean hacernos cargo de los pasivos laborales y por ello, diferenciando lo que significan los derechos de los trabajadores, votaremos en el PRD en contra de esta propuesta y planteamos estas reservas. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por la senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión los artículos referidos y presentados por la senadora Alejandra Barrales. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite en la discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, iniciamos la discusión en lo particular de este tema y en primer término se le concede el uso de la palabra al senador Carlos Alberto Puente Salas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen. Muchas gracias, presidente. Con la venia de esta presidencia, senadoras y senadores, vengo a esta tribuna de este Senado de la República a ratificar nuestro máximo compromiso con el respeto a los derechos laborales. Dejar claro, en primera instancia, que ninguna de las leyes que hemos aprobado y mucho menos en las que hoy estamos discutiendo, se vulneran los derechos laborales de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad. Estos se salvaguardan en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo. Quienes votamos hoy a favor del presente dictamen, nos comprometemos con Petróleos Mexicanos, nos comprometemos con la Comisión Federal de Electricidad y nos comprometemos con todas y todos sus trabajadores. La contribución de Petróleos Mexicanos al país es innegable, compañeras y compañeros. Muchas de ustedes y muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de servir a nuestro país en una alta responsabilidad como la es ser diputado federal. Desde ahí, muchos de los aquí presentes hemos sido actores, hemos sido gestores que hemos trabajado en los presupuestos de egresos de la Federación.
En dichos presupuestos, gracias a esa renta petrolera, gracias a Petróleos Mexicanos, le hemos podido contribuir durante más de 4 décadas con más del 38% de los recursos. Recursos que hoy se ven traducidos en escuelas, recursos que hoy se ven traducidos en hospitales, en caminos rurales, en carreteras, recursos que han sido para el beneficio de todas y todos los mexicanos, recursos que muchos de los aquí presentes hemos ido a nuestros estados, a nuestros municipios y a esas comunidades, ahí sí, a ensalzar y a presumir que hemos logrado un gran presupuesto, pero ese presupuesto tiene un origen y 38% es gracias a Petróleos Mexicanos. Dejar y puntualizar de manera muy clara que en el artículo 3 y 4 transitorio del decreto se da la posibilidad de acuerdos que se pueden lograr entre trabajadores y la empresa, y debido a estos acuerdos que se pueda llegar a esta posibilidad de que el Estado asuma hasta un porcentaje de las pensiones y jubilaciones en curso y estimadas. El régimen pensionario de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad no se puede modificar vía legislativa. Es un tema relación laboral entre empresa y los trabajadores. Aquí, en algunos que me antecedieron en el uso de la voz, vinieron a ejemplificar con la nueva ley del ISSSTE. Recordemos que en aquella propuesta iniciativa de ley, el Verde y el PRI la hicimos nuestra, la suscribimos desde la oposición, buscando sanear las finanzas de esa institución que se encontraba ya al borde de la quiebra. Hoy ejemplifican aquello que lo votaron en contra. Hoy queremos ratificar y dejar un mensaje muy claro. Pemex y CFE no se desmantelan. Con el presente dictamen dejamos claro que se preparan y se fortalecen para la libre competencia. Reiterar nuestro máximo compromiso para con todas y todos los trabajadores mexicanos. Reiterar nuestro compromiso para con Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Reiterar nuestro más amplio compromiso con nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y reiterar nuestro compromiso para con México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Carlos Alberto Puente Salas. Para hechos, se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco. Con su permiso, senador presidente, vengo a reflexionar sobre la participación que hemos tenido el día de hoy todos y que obviamente estamos llegando a la conclusión de este debate que efectivamente va a cambiar el rumbo del país en lo general, pero también va a cambiar la expectativa de los trabajadores. Este transitorio tercer y cuarto lo estamos interpretando de manera diferente. No es cierto que las reformas que se han planteado no han modificado el régimen laboral. En la reforma educativa fue cambiado totalmente. De hecho, la reforma es un nuevo estatuto laboral. Y eso lo platicamos con los compañeros que son integrantes de la Comisión de Educación y también lo hemos planteado aquí de manera reiterada. Aunque diga en el texto que se respetan los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores, finalmente sin modificar la Constitución, porque es cierto que el 123 permanece tal cual, pero en los hechos de facto se está cambiando la relación laboral de los trabajadores. Y miren ustedes, aquí está planteado, desde aquí estamos planteando que se llegue a una negociación de la empresa con el sindicato. Y si esto se da, entonces el Estado responde viendo en qué porcentaje reasume el pasivo laboral. Ahí está la condición. Si el sindicato no llega a un acuerdo satisfactorio para el gobierno, entonces no se reasume nada de ese pasivo laboral.
Y yo lo que creo es que el derecho de los trabajadores no puede conculcarse, que el contrato colectivo que está firmado en este momento no tiene que tener ninguna condición para llevarse a la práctica. Aquí hay dirigentes sindicales, pero más allá de los dirigentes sindicales, quien tiene o quien debe tener el poder de tomar decisiones en cualquier sindicato es la base trabajadora. Son a los trabajadores entonces a los que ahora me dirijo. Son ustedes los que tienen que asumir la responsabilidad que tienen de conducir al sindicalismo en este país. Y el sindicalismo tiene que ser repensado, tiene que jugar un nuevo rol, sí, pero ese de ninguna manera podemos decidirlo desde esta tribuna o puede decidirse desde las oficinas del gobierno. El rol que va a jugar el sindicalismo tiene que ver con las decisiones que tomen los trabajadores. Esos son retos de los trabajadores y claro que ahí seguramente van a discutir que haya mayor democracia, que haya mayor transparencia, que haya rendición de cuentas, que estén muy claros los derechos que tienen preservados por su contrato colectivo. Esos, y qué bueno que aquí lo digan, compañeros legisladores, no se tocan. Qué bueno que le están diciendo, compañeros legisladores del PRI, del PAN y del Verde, que esos derechos no se tocan, porque lo vamos a ver pronto, vamos aquí a corroborarlo pronto. Claro que los compañeros, después de este cambio de régimen de las empresas, los nuevos que entren a trabajar tendrán que entrar con otras condiciones, pero son condiciones con las que se contratan, pero los que ya están contratados no tienen por qué cambiárselas. Y el tercero y el cuarto da posibilidad, compañeros y compañeras, para que esto se cambie. Se hizo con el magisterio, la relación laboral cambió. Antes los procesos se daban mediante el escalafón, era una parte que estaba, era un precepto que estaba en el contrato colectivo. La legislación que aquí hicimos de facto cambió esta relación bilateral y ahora para acceder a algún beneficio no es el escalafón, no es la preparación, no son los años de servicio, no es la capacidad que tengan en las aulas, son otros factores los que determinan si el maestro tiene derecho, el trabajador de la educación tiene derecho a promoverse o no. Esto va a pasar, compañeras y compañeros, y si no al tiempo, nosotros en el PRD vamos a seguir estando del lado de los trabajadores, del lado del trabajo, y vamos a seguir planteando que el trabajo y el capital deben tener un sano equilibrio, pero siempre en esta relación perversa el capital tiene mayores condiciones, el capital está por encima del trabajador y es el Estado el que tiene que estar al pendiente para proteger este derecho del trabajador, preservar los derechos que tiene, preservar su dignidad y seguir adelante. La lucha de los trabajadores no se va a detener en este país. Los de Pemex, los de la Comisión, los del SME, los maestros de México y los obreros de este país van a estar al pendiente de lo que pase con estas reformas y seguramente más pronto que tarde saldrán a reclamar que esto que aquí hemos dicho lo hagamos realidad. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Raúl Morón Orozco. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. En el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senador. Muchas gracias, con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Hemos sostenido que el pueblo de México fue muy sabio en la elección del 2012 cuando designó a los senadores de la República, porque en esta Cámara están representados los intereses patronales y por eso las posiciones que se han venido a manifestar aquí, porque nunca han tenido que vender su fuerza de trabajo más de uno de los que se encuentran en este Senado y por eso no entienden de los sentimientos de los trabajadores. Pero afortunadamente para nuestro pueblo también
hizo que en el Senado de la República viniéramos representantes legítimos de los trabajadores de este país, concretamente en el área que tiene que ver con el servicio educativo. Compañeros senadores, compañeras senadoras, ¿cuál es la principal función de un sindicato? Defender los derechos y las conquistas laborales de sus representados. Y muchos de los líderes sindicales de este país han renunciado a defender estos derechos y estas conquistas laborales. El sindicalismo en México no es nada nuevo. Por un lado, los sindicatos charros y por otro lado, los sindicatos democráticos. Evidentemente, el charrismo sindical que se instaló en México como uno de los pilares fundamentales del Partido Revolucionario Institucional, lo hicieron para tener cautivo el voto de los trabajadores en los procesos electorales. Pero la respuesta de los trabajadores de centrales como la CTM fueron contundentes, lograron, a pesar de la presión de sus líderes, escaparse de ese control y hacer prevalecer la democracia en nuestro país, logrando también que con esto se diera la alternancia en el poder, en los municipios, en los gobiernos de los estados, en los congresos y en la presidencia de la República. Compañeros senadores, compañeras senadoras, los sindicatos, los dirigentes sindicales de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, del SUTERM y del Sindicato Petrolero, son cómplices de la conculcación de las conquistas laborales que se van a hacer de los trabajadores de la electricidad y de los trabajadores petroleros. Aquí han venido a sostener más de un compañero senador, representante de los intereses patronales, que no se afecta la relación laboral. Han venido a sostener que no va a haber afectación de los trabajadores. Pero revisemos, hoy estos dos sindicatos están de rodillas frente al patrón. Ningún dirigente sindical que se precie de ser dirigente legítimo de los trabajadores aceptaría las condiciones insultantes que está planteando el artículo 3º y el artículo 4º de esta ley que estamos discutiendo. ¿Cuáles son las condiciones? Sobre todo para los que han venido a sostener que no va a haber modificaciones de los contratos laborales. Dice la primera: siempre las condiciones para que el Ejecutivo absorba el pasivo laboral de Pemex CFE son siempre que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, los sindicatos de petróleos y de CFE alcancen un acuerdo para modificar su contrato de trabajo colectivo de trabajo. Es decir, sí, vamos a absorber tus pasivos solamente si aceptas modificar las condiciones de tu contrato colectivo de trabajo. Si aceptas modificar el reglamento de trabajo del personal de confianza, si implementan un programa de austeridad en el gasto. Las pensiones, siempre y cuando las pensiones o jubilaciones de nuevo ingreso sean financiadas bajo el esquema de cuentas individuales, que se contemple un ajuste gradual de los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro para reflejar el cambio en la esperanza de vida. Yo quiero traer a colación una plática que tuvimos en el año 94 con el director general del ISSSTE, y parece, cuando he escuchado aquí a algunos senadores, parece que estoy escuchando al director general del ISSSTE. Decía: mire, profesores, el ISSSTE tiene problemas gravísimos, está quebrado financieramente, el fondo de pensiones nos está acabando y tenemos dos propuestas
para que este asunto se corrija. Uno, que se eleve la cuota que le están aportando al ISSSTE, a su pensión, de 7.1 a 13.8%. Y la otra, profesores, el promedio de vida de un maestro jubilado ha crecido de 5 a 19 años en promedio de vida. Y si revisamos lo que están diciendo aquí, compañeros, les voy a poner el ejemplo, aunque dice un senador del Verde Ecologista que me antecedió en el uso de la palabra, se van a ajustar a cómo están las pensiones y las jubilaciones en cuanto a rangos de edad en la administración pública federal. Senador, le pido que Sí, voy a concluir, compañero presidente. Dice, si una mujer trabajadora cuenta con 28 años de edad, dice la ley del ISSSTE, si ha cotizado 28 años al ISSSTE, pero tiene en este año 2014 47 años de edad, hasta que no alcance la edad mínima requerida para pensionarse, que es de 58 años, se podrá jubilar. Es decir, la edad mínima para jubilarse en el servicio público era 30 años de servicio para los hombres, 28 para las mujeres. Pero hoy pusieron el tope de 60 años. Si tienes 60 años y 30 de servicios te podrás jubilar. Si no los tienes, hasta que cumpla los 60 años, entonces podrás jubilarte. Esta mujer que tiene 47 años se podrá jubilar hasta el 2027, no una vez que cumplió los 28 años de servicio. Esa es la advertencia para los trabajadores de Pemex y esa es la advertencia para los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Y déjenme decirles que efectivamente no todo lo que dicen en la ley está mal. Voy a plantearles en qué coincido con ustedes, compañeros senadores del PRI, del PAN y del Partido Verde Ecologista, que el requisito indispensable para que el gobierno asuma el porcentaje de la obligación del pago de las pensiones y jubilaciones sea que se haga una auditoría por la Auditoría Superior de la Federación, que identifique las características de las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones, las determinantes de la evolución del mismo y que el financiamiento de responsabilidades que correspondan si se detectan actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones, que se finquen responsabilidades. Hay que exprimirle toda la pus a los organismos de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Están mordidos por dentro y por fuera. Esta auditoría podría ser el parteaguas en el combate a la corrupción. Los responsables del pasivo laboral y del quebranto de Pemex, CFE, tienen nombre y apellidos. El castigo debe ser ejemplar. Limpiemos al país, hagan efectiva la auditoría referida. Caiga quien caiga, acaten los resultados, no se conviertan en cómplices vergonzantes de estos actos de corrupción. El pueblo tiene derecho a saber dónde quedaron los 1.2 billones de pesos del pasivo laboral y los billones de pesos que se han saqueado de estas nobles empresas desde su fundación. Si realmente quieren que estas empresas, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, se limpien, estamos de acuerdo y coincidimos con ustedes en esta auditoría, pero acatemos los resultados como salgan y que en México inicie la ruta de la limpieza de las instituciones mandatada desde esta ley por el Congreso. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Javier Lozano Alarcón del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen. Gracias, presidente. Miren, déjenme comenzar por referirme al artículo 10º y al 9º, respectivamente, de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Y este es un artículo que viene de cajón cada vez que modificamos
una legislación que tiene que ver con alguna institución del Estado. Dice que esta modificación de la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad o de Pemex, según se trate, no deberá afectar en forma alguna los derechos de sus trabajadores en activo ni los de sus jubilados y pensionados. Esto es muy importante porque los derechos que ya se tienen están en los derechos adquiridos, están en el patrimonio de los trabajadores. Pero hay que distinguir muy bien entre derechos adquiridos y expectativa de derecho. ¿Sí? Por ejemplo, los que ya tienen una pensión porque ya se jubilaron, tienen un derecho adquirido a seguir recibiendo dicha pensión por el resto de su vida. En cambio, trabajadores que están hoy en activo, ¿sí?, hay ciertos derechos que son irrenunciables, los mínimos que establece el 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Pero hay otras prestaciones laborales que se han logrado en el tiempo y que claramente se pueden modificar por acuerdo de las partes. Hemos visto cómo algunos contratos colectivos se ajustan a la baja o a la alza, según se trate, por las necesidades de la relación laboral y de la propia empresa, para mantenerla en marcha. Entonces yo creo que aquí estamos enfrentando un falso debate en dos aspectos. Primero, ya lo dijo Roberto Gil, la deuda, las obligaciones contingentes y directas que tienen los organismos descentralizados, en tanto entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, ¿sí?, ya son deuda pública, lo es como tal, por su naturaleza. Es más, con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, ¿sí?, lo que ocurrió es que el Estado asume directamente la obligación del pasivo laboral para los pensionados al momento de la extinción de Luz y Fuerza, por 160,000 millones de pesos, y se le está pagando cada quincena, ¿sí? Pero no confundamos, insisto, expectativa de derecho con un derecho adquirido. Entonces nos está diciendo la ley, se respetan todos los derechos de los activos y de los jubilados, según se trate. Ahora, segundo, no es cierto que esté el gobierno o el Estado asumiendo todos los pasivos derivados de la relación laboral entre Pemex, su sindicato, o CFE, su sindicato, ¿verdad?, porque lo único a lo que se está refiriendo el dictamen es a que el gobierno federal pueda asumir una proporción del pasivo derivado del régimen de jubilaciones y pensiones, siempre y cuando ¿verdad?, el organismo, ahora la nueva empresa productiva del Estado y su sindicato, hagan un esfuerzo correlativo para reducir su pasivo laboral. En la proporción que se dé ese esfuerzo, el gobierno pondrá peso a peso una parte para sanear las finanzas de estas empresas y hacerlas mucho más competitivas. Es falso, pues, que se esté violentando la autonomía sindical. Es falso que se estén violentando los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional o en las convenciones, en los convenios internacionales que ha suscrito nuestro país. Esta es una condición. Está en manos del sindicato y de la empresa ir o no por esta revisión. Hace un momento el colega senador decía, es que le pueden cambiar la jugada sobre la marcha a un trabajador y que en lugar de jubilarse a los 55 años, sobre la marcha se la pasen a 65 años. Claro que sí, y eso ocurre, porque lo que tiene es una expectativa de derecho, ¿sí?, y en tanto no haya alcanzado la edad de jubilación, si se cambia en el camino, por supuesto que la tiene que alcanzar antes de poderse jubilar. Y de hecho ese es el problema a nivel mundial, es un problema actuarial, porque la expectativa de vida se ha ampliado en el mundo y en México, y no hay dinero que alcance para hacerle frente a esas obligaciones. Y cuando se dice que alcancen niveles similares a las otras instituciones del Estado mexicano, pues es para hacerlo parejo para todo mundo, porque no es justo que en unas empresas del Estado u organismos se jubilen a una edad y en otros sistemas a otra, ¿sí? Pero que no les quede la menor duda, las pensiones de los jubilados se respetan en sus términos y se pagan hasta el último de sus días. Por eso es que yo los invito
a que verdaderamente entendamos de qué estamos hablando. No se asume todo el pasivo laboral ni de Pemex y subsidiarias o de CFE y sus subsidiarias, es solamente una parte proporcional al esfuerzo que se haga en materia de régimen de jubilaciones y pensiones, con una condición también sine qua non de una auditoría a cargo de la Auditoría Superior de la Federación por cuanto hace a este mismo concepto de jubilaciones y pensiones. Por eso que yo los invito muy respetuosamente a que apoyemos el dictamen en sus términos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Javier Lozano Alarcón. ¿Para qué asunto? Para hechos, se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo. Hasta por 5 minutos.